Quizás parezca un poco raro el título que le he puesto yo hoy a la meditación que vamos a hacer en el día de hoy. Te advierto que no te voy a advertir. Cuenta realmente una experiencia que me pasó a mí cuando yo estuve dando terapia a una pareja que realmente necesitaba mucho de la ayuda porque había muchas rivalidades y muchas diferencias entre ellos. Y venían cada semana para recibir conmigo las terapias para poder ayudarles a poder lograr la forma en que ellos como pareja pudieran funcionar. Ellos tenían 3 hijos y lógicamente era más importante resolver toda esta situación lo más rápido posible para que estos hijos no siguieran sufriendo las consecuencias que por muchos años ellos estaban pasando de ver a sus padres en la manera en que se estaban tratando, la manera en que se estaban comportando delante de todos ellos. Y eso no cabe duda que es un problema muy grande que muchos padres no se dan cuenta, el peligro en que ponen a sus hijos cuando realmente no hay buena relación entre los cónyuges. Esta pareja realmente era una pareja imposible de sobrellevar en el sentido de que ninguno cedía y realmente buscaban la manera de poder ganar dentro de todo esto, y lo único que se hacía era cada vez más peor la situación, se hacía peor y peor y peor. Y esto iba causando una crisis matrimonial muy grande que durante muchos años no se había podido resolver. A través de toda la experiencia que pude tener con ellos, de poder trabajar con ellos, intentar con ellos, tratar de solucionar el problema, le sugería a ellos, le advertía a ellos que era muy necesario que aprovecharan la oportunidad para poder separarse y darse un tiempo, porque si no se separaban realmente iban a lograr cosas muy difíciles y muy peligrosas si no lo hacían. Así que mi consejo para ellos en ese momento fue, yo necesito que ustedes se separen, ustedes estén alejados uno del otro, porque realmente no está funcionando nada de esto y necesito que realmente pare toda esta guerra y toda esta amalgama de violencia que tienen ustedes dentro del hogar. Esa fue la advertencia que le di a esta pareja. A la siguiente semana, cuando ellos deberían venir a la terapia conmigo, no se aparecieron. Yo los llamé por teléfono, pero no aparecieron. Pasó la otra semana y tampoco aparecieron. Volví a intentar llamarlos a ellos, pero no respondieron tampoco. Lo intenté por varias ocasiones y nunca tuve ningún resultado positivo de que ellos se volvieran a comunicar conmigo. Y parece ser que no les gustó mi advertencia de llamarles la atención a que hicieran algo que ellos no querían hacer de esta manera. Por la experiencia y por la capacidad y por el amor a la familia que lo hacía, lo estaba tratando de hacer por tratar de defender a estos muchachos que no tenían la culpa de que sus padres actuaran de la manera tan irresponsable como lo estaban haciendo. Pasó el tiempo y cuando pasó el tiempo, recibí en mi casa la visita de un policía que llegó y me preguntó si yo era el pastor Aldo Mesa y que si yo conocía al señor fulano de tal. Y lógicamente él me dijo el nombre y yo le dije, sí, yo lo conozco, es una pareja que ha venido a mí para que yo los ayude, pero hace días que no doy con ellos porque realmente no me responden a mi llamada ni han vuelto nuevamente a la terapia. Él me dice, yo vengo de la cárcel, mandado de la cárcel por él para que lo venga a ver a usted. Y yo le dije, ¿en la cárcel? ¿Y por qué en la cárcel? Dice, bueno, lo que pasó fue que este hombre, producto de toda esta violencia que estaba llevando, lo que hizo fue matar a su esposa. Y producto de que mató a su esposa, pues él fue a la cárcel. Como los niños no tienen ningún otro tipo de familiar aquí dentro del país, pues fueron entregados a las autoridades y los niños están en una condición ahora que puede ser dado en adopción o no se sabe qué se puede hacer. Y él me manda para que realmente usted nos ayude o le ayude a él a poder lograr que esos niños vayan a su país a poder estar con sus abuelos y que sean criados por sus abuelos. Una de las cosas que me pasó cuando yo recibí esta noticia fue una tristeza muy grande por el hecho de haber advertido a esta familia, a este matrimonio, que lo que estaban haciendo estaba mal, que las condiciones en las cuales estaban poniendo a sus hijos eran muy peligrosas, que realmente la situación que llevaban ellos de relación era agresiva, tan agresiva que podía llegar a cosas peores, y no siguieron la advertencia que con mucho amor y con mucha sabiduría y mucho profesionalismo estamos tratando de llevar adelante a ese matrimonio para poder salvar a esos muchachos. A veces pasa en la vida así, que hay gente que son advertidas
antes de tiempo de que venga una desgracia y realmente no lo oyen. Ustedes tienen que recordar cuando niños, cuando sus padres le advertían no toques aquí. ¿Recuerdan ustedes cuando queríamos meter el dedo en el tomacorriente y los padres nos advertían no metas el dedo en el tomacorriente? Nosotros no sabíamos qué era la corriente hasta que realmente no nos tocaba la corriente en ese momento y nos dábamos cuenta que realmente la advertencia que nos estaban dando era correcta. Ahora bien, ¿qué cosas advertir? Advertir es decirle a alguien algo que puede traer consecuencias. Decirle a alguien algo que puede traer consecuencias. Cuando hablamos de advertencia, estamos hablando de aclarar, de aconsejar, de avisar, de informar, de prevenir. Siempre es muy bueno que haya alguien de alguna manera que nos pueda prevenir lo que puede suceder mal por las experiencias mismas que hayan tenido, por las cosas que han visto, por la información que tiene la persona. Y eso tenemos que prestar atención a todas las personas que nos quieren advertir con relación a algo que puede venir. Qué bueno que nosotros se pueden imaginar un mundo sin advertencia. Un mundo sin advertencia sería un caos. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros advertencia como señales, por ejemplo, una señal que dice peligro y sabemos que es una advertencia de que ahí hay peligro. Hay un tren, hay un cocodrilo, no te tires al agua porque ahí hay pirañas. Que hay una señal que dice no entres en esa calle porque no tiene salida. Los baños para hombres y para mujeres, se puede imaginar que los baños públicos no tuvieran un letrero que dijeran esto para los hombres. O sea, advertirnos que realmente no tomemos el camino equivocado. Hay advertencia aún en las comidas que comemos. Y hay mucha gente que está siempre pendiente de buscando en las etiquetas qué cosa, la cantidad de calorías que tiene, la cantidad de carbohidratos que tiene, para poder saber si lo pueden comer o no, o quieren comerlo o no. Y lo mismo pasa exactamente no solamente en las advertencias de las etiquetas, sino también de medicinas, que nos vienen advertencias de que puede ocasionarte esto si tienes daño para esto. Y es muy importante nosotros siempre atender la vida cotidiana que nos ha tocado vivir, atender siempre a las advertencias que nos hacen la vida o que nos hacen las personas que están alrededor y que conocen mucho más que nosotros. Ahora bien, también dicen, y estamos viéndolo también ahora con este tipo de plagas y enfermedades que existen en el mundo ahora, cuando hay una persona que tiene fiebre, dicen que la fiebre es una señal, es una advertencia para decir hay algo mal que está pasando en el cuerpo. Hay una infección, hay algo que no está correcto y el cuerpo manda esa advertencia como señal diciendo algo está mal y hay que atenderlo. Los padres le hacen advertencias muchas veces a los hijos. Y es triste porque en muchos casos hay muchos hijos que no le hacen caso a esos padres y de repente empiezan a dar malos pasos. Y es triste cuando ya muy tarde, después que ya tienen que pagar las consecuencias de los errores que cometieron, entonces se dan cuenta que la advertencia que le dio sus padres era correcta y que deberían haberlo escuchado. Cuando te dicen una advertencia, tú enseguida te pones en guardia. Y hay personas, lógicamente, que están prestando atención a aquello que le han prevenido, a aquello que le han advertido. Y hay personas que no le dan importancia a muchas cosas y, lógicamente, en muchas ocasiones pagan la consecuencia de eso. Es un peligro. Y quiero llamar la atención, es un peligro, pero un gran peligro, ignorar las advertencias que se nos señalan. A muchos les gustan las sorpresas, pero a veces no nos gustan las sorpresas que nos vienen así de pronto, como que se van a casar ya, porque todo el mundo empieza a pensar mal, o me despidieron del trabajo, o pasó esto, pasó lo otro, y cosas que nos sorprenden. En la lectura de la palabra de hoy, en el versículo que vamos a llamar la atención, que está en Lucas 17:20, hay advertencias ahí. Hay una advertencia que por eso el título que pongo es te advierto que no te voy a advertir. Te advierto que no te voy a advertir. Y parece una contradicción y no lo es. Mira el pasaje, Lucas 17:20. Preguntado por los fariseos
Y lógicamente nosotros entendemos que los fariseos siempre venían con malas intenciones delante de Jesús para poder traer conflicto, para poder traer dudas en los creyentes, en los que seguían a Jesús. Y toda esa mala intención, nunca vas a esperar nada bueno que los fariseos podían hacer, porque los fariseos siempre venían con esas ideas de mala intención en contra de Jesús. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, y el reino de Dios para los fariseos, ellos estaban siempre esperando un Mesías, un libertador, totalmente contrario a lo que estamos esperando hoy día. Estamos nosotros esperando un día que regrese nuevamente el Mesías, nuestro Jesús, pero ya no como un libertador como lo quería el pueblo de Israel, sino como un salvador, como el rey de reyes y señor de señores, que esa es la gran diferencia en el día de hoy comparado con la manera en que aquellos fariseos, aquellos israelitas, judíos querían ver al Mesías, a aquel que los pudiera liberar de aquella esclavitud, de aquel gobierno romano que los tenía subyugados en ese momento. Preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les preguntó y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Y ahí es precisamente donde vamos a nosotros llamarnos la atención en lo que es una advertencia que el Señor nos está dando de no advertirnos lo que ya el Señor ha dicho que va a ocurrir. Quiero aclarar, y es la primera punto que quiero llamar la atención, quiero aclarar. En el tiempo de Jesús, como ahora, la gente siempre buscaba la manera de encontrar a alguien que los pudiera sacar del problema en que estaban. Y por eso estaban esperando ese Mesías, ese libertador que pudiera llegar, el héroe que pudiera llegar, lo que iba a ser un rey. Por eso cuando los romanos oyeron de que él se llamaba el rey de los judíos, el pueblo le llamaba el rey de los judíos, lógicamente al rey romano le molestaba toda esa idea. Y no quería que fuera otro rey, pensando que lo que quería Jesús era tomar el reino de la tierra o el reino que tenía él. Y era todo lo contrario. Jesús no tenía la intención de tomar ese reino que tenía ese rey romano, sino realmente el reino de Dios, que es otra cosa totalmente diferente al concepto que mucha gente en aquella época tenía. Ahora, los fariseos esperaban que Jesús les diera una explicación detallada, minuciosa, de todas las cosas con relación a la venida del Mesías. Y a pesar de que ellos querían que les explicara todas esas cosas, como les explicaba muchas cosas a ellos no querían entender. Ellos no aceptaban la advertencia de Jesús. Ellos no iban a atesorar las enseñanzas de Jesús porque no les interesaba. En el día de hoy, puede ser que tú estés mirando este video. Puede ser que a este punto ya haya mucha gente que haya apagado este video y haya empezado a ver otras cosas porque le llamaban más la atención, o una película, o un comentario, o una noticia, o otra cosa diferente. Espero que tú te quedes en este video hasta el final, que no es largo, pero hasta el final, para que puedas ver qué cosa es realmente lo que el Señor te quiere advertir en el día de hoy. Y una de las cosas que me molesta a mí muchísimo en el día de hoy, hay mucha gente, y hay mucha gente que está detrás de las cosas que van a venir, que les interesa mucho cómo va a venir el Rey de Reyes, de qué manera se va a presentar, cuánto tiempo va a faltar, y toda esta cantidad de cosas que realmente son absurdas, pensar de que la palabra de Dios le va a explicar con detalle el día, la hora, el lugar, la forma en que nuestro Señor va a venir. ¿Se pueden imaginar? Que el Señor nos está diciendo que Él va a regresar un día, pero nos está diciendo con anticipación qué día va a ser, dónde va a ser y cómo va a llegar. ¿Qué harían entonces la gente? ¿De qué manera la gente se prepararía para esto? ¿Estarían haciendo una vida muy alejada del Señor? Y dice, todavía me falta, mira, es para el año tal, así que por lo tanto todavía podemos hacer muchas cosas que están en contra, y después nos pedimos perdón al Señor y se acabó y todo se arregló. Y no es así. Quiero que entiendas que el reino de Dios está solo en los que permanecen o pertenecen al reino de Dios. El reino de Dios
está solo en los que pertenecen o permanecen en el reino de Dios. Este reino es un reino espiritual, que ¿dónde está? Está en el corazón del hombre por el poder de la gracia divina. Nosotros tenemos la bendición de sentir ese reino, de vivir ese reino, porque la presencia de Dios está en nosotros. ¿Cómo los fariseos van a querer el reino de Dios si están rechazando al rey de ese reino? Es como mucha gente en el día de hoy que está buscando la manera de buscar la respuesta de cuándo va a venir el Señor. Hay mucha gente, y quiero llamar la atención en esto, hay mucha gente que está buscando o estudiando las cosas escatológicas. Hay mucha gente que está inventando cosas escatológicas. Y me pongo a pensar si no sería bueno que toda esta gente que están estudiando las cosas escatológicas se pudieran a estudiar, se pudieran a presentar las cosas que están sucediendo en el día de hoy para poder atender mejor a las necesidades que existen en el día de hoy. Es como si nos estuviéramos preocupando por lo que va a pasar mañana. Y como dice el Señor, no os preocupéis por el día de mañana, porque cada día va a su afán. Y eso es importante que tú entiendas. Es muy bueno que tú puedas saber informaciones acerca de lo que la Biblia, la palabra de Dios, está diciendo a las cosas que van a venir, a las cosas escatológicas. Pero que no debe ser el centro de atención nuestra. El mismo Señor está diciendo en ese pasaje, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Quiero que sepas, tú que te has dedicado toda la vida nada más que a estudiar la escatología, el reino de Dios no viene con advertencia. Si tú te pones a inventar, es decir, el número 4, el número 8, el número 6, cuando lo mezclamos, cuando lo sumamos, cuando hacemos esto y cuando hacemos lo otro, lo que dice este pasaje, lo que dice, y lo tratas de preparar a tu manera para tratar de que la gente pueda entender tu interpretación, porque es tu interpretación, estás totalmente equivocado. Porque el mismo Señor, hablando aún de un pasaje, dice que ni el día ni la hora nadie lo sabe. Tenemos que estar preparados. Porque puede ser que aún antes que termine toda esta epidemia del coronavirus, el Señor pueda venir. Y te estás preocupando por cosas que realmente no son importantes. ¿Estás listo para el encuentro con Jesús? ¿Estás listo para ese reino, como dice el Señor, el reino de Dios, cuando venga? Es como los que dicen, para mí es como esto de que los fariseos buscaban la manera de decir, yo estoy interesado en el reino de Dios, pero no estoy interesado en el rey de ese reino. Óyelo bien. Los fariseos estaban interesados en que le dijera a Jesús acerca del reino de Dios, pero no les interesaba el rey de ese reino que lo tenían delante de él, que se llama Jesús. Eso para mí me suena también, como hay mucha gente en el día de hoy, que te dice, yo creo en Jesús, yo amo a Jesús, yo siento a Jesús, pero no creo en la iglesia. No creo en las reuniones en la iglesia. No creo en nada de eso. ¿Aceptas a Jesús, pero no aceptas a la iglesia que creó Jesús? Yo creo en Jesús, pero no creo en la palabra. No creo en la Biblia. ¿Aceptas al Señor, pero no aceptas el libro del Señor? Hay contradicciones en esto como lo hacían los fariseos. Y es importante que entiendas claramente que de la misma manera que tú aceptas a ese Jesús, debes aceptar esa iglesia de Jesús. Yo siempre le he llamado la atención a la iglesia y le he dicho a la iglesia en el día de hoy, es muy importante que hay mucha gente, entendamos que hay mucha gente que ama a Jesús, pero que no ama a la iglesia. Iglesia, tenemos que ser Jesús, para que mucha de esa gente que han tenido quizás malas experiencias en la iglesia puedan amar a esa Jesús y a esa iglesia y se den cuenta que no es la manera en que ellos lo están mirando. La iglesia está llena de gente imperfecta. La iglesia está llena de gente
no con las características que mucha gente se imagina, que por el hecho de que sean cristianos no tienen ningún pecado, no van a cometer ningún error y están totalmente... el motivo por el cual vamos a la iglesia es precisamente por eso, porque no somos perfectos. Y necesitamos de la iglesia del Señor Jesucristo para que nos ayude a poder alcanzar esa meta. Por eso necesitamos de la iglesia. Así que el argumento de decir no necesito de la iglesia, amo a Jesús pero no necesito de la iglesia, está totalmente equivocado. Porque esa iglesia la fundó ese Jesús. Y debes respetar a ese Jesús y seguir sus enseñanzas. Muchas historias que vemos en la Biblia fueron historias que fueron advertencias, como te estamos advirtiendo en el día de hoy. Muchas de esas historias fueron advertencias que se les dijo a la gente para que la gente pudiera tener la oportunidad de rectificar, de accionar y de buscar la forma de hacer las cosas correctas como se debía hacer. Recuerda la historia del diluvio, y que era la historia famosa del diluvio, donde a través de Noé se le advirtió a aquel pueblo y se le dijo a aquel pueblo que realmente se prepararan para montarse en aquella arca porque iba a venir un diluvio y hacía mucho tiempo que no llovía. Iba a venir un diluvio y se iba a inundar todo aquello y debían salvarse, así que prepárense para que se puedan montar en aquella arca. Y realmente la gente no se quiso montar. A pesar que se les advirtió, la gente murió porque no siguieron la advertencia. Lo mismo pasó en otra historia que aparece acerca de una cantidad de serpientes venenosas que se aparecieron. Y Dios mandó a Moisés y a Aarón que pusieran una vara grande donde arriba en la punta había una serpiente de bronce. Y les advirtió a la gente, si usted no quiere morir, lo único que tiene que hacer es levantar su vista y mirar aquella serpiente de bronce que está en aquella asta que se podía ver de cualquier lugar y no van a morir. Se les advirtió y a pesar de que se les advirtió, hay mucha gente que ni siquiera hicieron eso y murieron producto del veneno de aquellas serpientes. ¿Se acuerdan ustedes cuando se les advirtió a María y a José? José quería dejar a María, porque lógicamente María estaba embarazada y él sabía, José, que no era de él. Y cuando lo fue a ver, el ángel del Señor se le apareció y la advirtió y le dijo, no la dejes, porque lo que ella está engendrado del Espíritu Santo es de Lot y su familia. Salte de esa ciudad y no mires para atrás, se le advirtió. No mires para atrás. Y la mujer de Lot miró para atrás y se convirtió en tata de sal. Y que hablar de la lengua, de la jactancia, de la envidia, de la inmadurez. Tantas advertencias que la Biblia, la palabra de Dios, constantemente está dando. Y es accesible a cualquier persona. Nadie podrá decir en el día de mañana, a mí no me dijeron nada. Está la Biblia, la palabra del Señor, para poder leerla, para poder atesorarla, para poder buscar en ella las enseñanzas y las advertencias que Jesús está dándole al mundo de hoy, para que puedan entender cuál es el camino, cuál es la verdad, cuáles son los pasos que debo dar en esta vida. Ser inmaduro no me permite poder confiar en las advertencias del Señor. Y hay que madurar, hay que crecer. Hay un pasaje en Hebreos 5, versículos 11 y 12, Hebreos 5, 11 y 12, que dice, os habéis hecho tardos para oír. Hay gente que no quiere oír. Debiendo ser ya maestro, o sea, debiendo tú ya conocerlo todo, llevando tanto tiempo del evangelio, que realmente debería ya a estas alturas, fíjate que hasta dice el pasaje, tener necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, el Señor está aclarando, a estas alturas lo que deberías hacer es ya estar comiendo alimento sólido, pero como eres tan inmaduro, todavía estás alimentándote de la leche. Y eso es precisamente lo que estamos tratando a través de enfatizar en el estudio de la palabra de Dios, de buscar la Biblia, de leer la Biblia, de vivir la Biblia. Es muy importante que nosotros entendamos que este libro maravilloso que se llama la palabra de Dios, este libro se nos ha dado a nosotros desde el principio para poder atesorar las enseñanzas que Dios quiere advertirnos a cada uno de nosotros acerca de las cosas que debemos hacer. Informando. Cuando un maestro repite en una clase una y otra vez lo mismo y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir, es porque realmente quiere que sus alumnos
entiendan esa parte que está repitiendo tantas veces dentro de su clase. El reino de Dios no comienza en el cielo. Aunque la Biblia, la palabra de Dios, en muchas ocasiones le llama el reino de Dios, hablando del reino celestial, el reino de Dios no comienza ya en el cielo. En Lucas capítulo 17, versículo 21 dice así: el reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios es un gobierno establecido por Dios y Dios mismo ha escogido a ese rey. Ese rey se llama Jesucristo. Por eso en 1 Timoteo 6:15 dice: al solo soberano, al Rey de reyes y Señor de señores. Es el único rey que no muere. Lo dice en 1 Timoteo 6:16, donde habla de la inmortalidad de este Rey de reyes. Jesucristo vive. Hay mucha gente incrédula que cree que la vida de Jesús terminó cuando llegó a la cruz. La vida de Jesús continúa en el día de hoy. Y no solamente porque está vivo, sino porque todos los que seguimos los pasos de nuestro Señor Jesucristo, a través aún de videos como este, estamos declarándole al mundo que Jesucristo vive. Somos los Jesús de hoy que tenemos que declararle al mundo la verdad del Evangelio que Él nos ha dado a proclamar y advertirle a tanta gente. La sede de este reino no es la tierra, sino el cielo. Y desde allí, nuestro Dios ejerce su poder. Y en Apocalipsis 11:15 dice: en el cielo y Él reinará. En el cielo y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, previniéndote, hay muchas discusiones acerca de cuándo vendrá el Señor. ¿Qué día vendrá el Señor? ¿Cómo vendrá el Señor? En Mateo 28:20 dice el Señor: yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Si no somos capaces de aprovechar la ventaja que tenemos en el día de hoy, empezar a vivir el reino de Dios, ¿cómo queremos entonces un día pensar que podremos continuar estar disfrutando de ese reino, de la completa realización de ese reino en el reino celestial? ¿Cómo es posible que no seamos capaces de querer estar en un templo adorando a nuestro Señor y queremos estar en el reino celestial, en las mansiones celestiales, con toda esa cantidad de seguidores y millones de seguidores, que estaremos allá en el reino de los cielos, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios? Si no quieres estar en el grupo que tienes ahora para poder reunirte y glorificar el nombre de Jesús. Es interesante que personas, cuando oran, en muchas ocasiones dicen en sus oraciones: Señor, quédate con nosotros. El Señor está con nosotros. Y como leímos en ese pasaje, está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Recuérdate también que la muerte no te avisa, no te da una advertencia. Te vas a morir tardía. Como decíamos el otro día, los 2 días más importantes de nuestra vida, ni siquiera lo sabemos: el día que nacimos y el día que vamos a morir. El reino de Dios gobierna sobre todo. Al principio no se tenía la palabra de Dios. Los cristianos que comenzaron en el tiempo de Jesús no tenían el privilegio que tenemos nosotros en el día de hoy de poder tener ya en escrito la palabra del Señor. Y a pesar de que no tenían por escrito la palabra del Señor, ellos compartían en palabras, de persona a persona, de boca a boca, compartían el mensaje de enseñanza de Jesús. Y se fue proclamando hasta que llegó el momento en que se escribió la Biblia, la palabra de Dios, y poder entonces ser el manual que podemos entregarle hoy a la gente. Y con qué bendición podemos entregarle un manual que es la Biblia, la palabra de Dios, el libro de Dios. Entregárselo a la gente y que la gente pueda saber realmente qué dice la Biblia, qué dice el Señor.
Sin embargo, a pesar de que no lo tenían en esa época, la gente podía compartir de boca a boca todo esto. Le advertían los unos a los otros, se les enseñaba los unos a los otros y se amaban de tal manera que tenían la necesidad de que todo el mundo escuchara, de que todo el mundo supiera cuáles son las advertencias, cuáles son las cosas que la Biblia, la palabra de Dios, dice. Estamos en un mundo donde tenemos que proclamar de boca a boca. Lo estamos haciendo en este momento ahora, contigo. Estamos diciéndote a través de este video, estamos diciéndote y advirtiéndote las enseñanzas que el Señor Jesucristo declara en su palabra. Hoy día hay muchos que no se dejan guiar. Le creen más al internet que a lo que dicen sus propios padres. En Proverbios 26-27 dice, el que cava foso caerá en él. Cosechas lo que siembras. Se trata solamente de aplicar la palabra de Dios en la vida nuestra. No se trata de otra cosa. De utilizar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en la vida nuestra que nos toca tocar en el día de hoy a cada uno de nosotros. Jesús, después de su muerte, ascendió a los cielos. Y la Biblia lo llama reino celestial. Por eso dice en 2 Timoteo 4:18, su reino celestial. Y en el Salmo 103:19 dice, estableció en los cielos su trono. ¿Se te aclara? ¿Se te informa? ¿Se te previene? Ahora, la decisión ahora es tuya. El Señor está tratando de advertirte. A través de las enseñanzas que Jesús estaba dando, aquellos fariseos no querían prestar atención y no prestaron atención. Ni siquiera prestaron atención que lo que estaban haciendo de tratar de destruir la persona de Jesucristo no iba a parar las enseñanzas maravillosas que hoy día continuamos proclamando. Te estamos advirtiendo. Aún es tiempo. Es tiempo para ti. Es tiempo para tus hijos. Es tiempo para tu familia, para tus amigos, que todos pueden llegar a conocer y advertirles a todo el mundo que necesitan tener un encuentro personal con Jesús, porque muy pronto, pero muy pronto, el Señor un día regresará. Y queremos que todos sean parte de esto. Amar al prójimo significa llevarle este mensaje de salvación, donde el Salvador se llama Cristo Jesús. Él murió en la cruz del Calvario por amor a ti, para poder limpiar tus pecados y poder darte la esperanza de vida eterna. Sencillamente, abre tu corazón. Te invito para que lo hagas en el día de hoy. Abre tu corazón a Jesús y dile a Jesús, Jesús, quiero que seas mi Salvador. Entra en mi vida. Ojalá que esta advertencia no sea en vano. Dios te bendiga.